Ingeniero Alfredo Curiel, ¿qué podemos actualizar en lo que tiene que ver con el sistema de monitoreo de cultivo para la aplicación de riego de mano? Bueno, como habíamos comentado, el sistema se compone de diferentes sensores que se colocan a nivel de la planta, o sea, del cultivo, de los suelos y del entorno, del ecosistema que rodea la planta. Hablamos de sensores de tronco, de movimientos micrométricos del tronco, del tallo, sensores de la temperatura de la hoja, sensores que miden el crecimiento micrométrico del fruto, cómo viene creciendo el fruto de acuerdo a lo esperado, sensores en el suelo que miden a distintas profundidades las raíces que están alimentadas y una estación meteorológica que todos estos datos combinan una especie de sistema controlador de qué está pasando con el cultivo, ¿no? Y de esa forma el productor puede tener un completo conocimiento de lo que está sucediendo y actuar en función de ello. Y por último, el sistema, como tú me mencionabas, toma todos estos datos y automáticamente, en base al tipo de cultivo, activa o no el propio riego del productor, permitiendo así que la planta sea irrigada a demanda solamente cuando ella precisa el agua y se corte el agua en el momento que dice no quiero más. Evitamos un estrés por exceso de agua y un estrés por falta de agua, ¿no? Alfredo, ¿de qué forma el productor puede ir siguiendo el proceso de esta herramienta? El productor ve unas gráficas, puede verlo tanto en el celular como en la computadora, como estas gráficas que se muestran en pantalla. Tenemos una gráfica aquí, por ejemplo, se ve la temperatura en los distintos estados del día. Las franjas oscuras que corresponden a noches y las franjas claras vienen a ser los días. Uno simplemente con posicionar el cursor de la computadora sobre la gráfica le está mostrando cuál es la temperatura en ese momento que está analizando el productor. Luego tenemos una gráfica aquí que muestra la temperatura y le sumamos también la radiación solar, que ahí vemos que es como una especie de campana que en algunos lugares, porque hubo nubes, bajó la cantidad de radiación solar, pero también se ve el pronóstico, que eso es muy importante porque el sistema puede conectarse a estaciones como AccuWeather u otras y de allí toma la información de lo que va a hacer en los próximos días, que también permite tomar la correcta decisión de si luego aplicar o no el riego y en qué condiciones van a venir los siguientes días. En esta siguiente gráfica tenemos la temperatura, como mostramos, y también el crecimiento del diámetro de un maíz. Ahí vemos en rojo cómo va creciendo y cómo se comporta durante los días y las noches, ¿no? Luego tenemos una que es la misma gráfica, en la cual hicimos un zoom, o sea, simplemente seleccionamos menos días para ver un poco más en detalle la gráfica. Después, esta siguiente gráfica, por ejemplo, muestra el comportamiento del diámetro del tronco de un olivo, que los movimientos micrométricos vemos como durante la noche el tronco se expande y durante el día, cuando hay más intercambio fotosintético, el tronco se contrae. ¿Y por qué esos crecimientos repentinos? En la siguiente gráfica, acá vemos que le aplicamos, mostramos las lluvias que hubo en ese periodo y fueron las lluvias las que hicieron que el tronco se mojó y se expandió por demás, pero no por causa de un crecimiento natural, sino que tenemos que esperar a que se seque el tronco para realmente ver un crecimiento efectivo del mismo. En la siguiente gráfica también vemos lo mismo, nada más que incorporamos también la señal de la humedad del suelo. Vemos cómo las lluvias, los sensores de la humedad del suelo reaccionan y se ve cómo se va luego secando a medida que pasa el tiempo y va bajando la humedad nuevamente. De la misma forma, en la siguiente gráfica vemos humedad del suelo a diferentes profundidades para otro tipo de riego. Esto es un riego por pivots, por ejemplo, y se ve claramente cómo en una profundidad más superficial se humedece mucho más rápidamente, pero también se seca más rápidamente por la evaporación. No así que la humedad está más profunda, se mantiene un poco más constante, pero también reacciona a los riegos. También podemos ver en la próxima gráfica cómo se pueden ver las alarmas, dispara alarmas el sistema. Si por ejemplo un sensor durante X tiempo definido por el productor mantuvo siempre el mismo valor, eso le manda una alerta porque o puede haber un mal funcionamiento del sensor o puede haber sido simplemente que se mantuvo la humedad en ese determinado tiempo definido por el productor. Y por último tenemos una gráfica que marca una advertencia, no es algo tan grave como una alarma,
es una señal amarilla en vez de ser una señal roja, donde indica que fue, por ejemplo, una noche seca y que el coproductor puede tomar sus precauciones de acuerdo a lo que fue enviando el sistema. Y todo esto que el productor puede ver, el sistema toma todas esas señales y prepara un algoritmo que la frutilla del sistema es actualizar el riego a demanda de la planta, tomando todas estas señales y que se accione el riego de acuerdo al comportamiento del cultivo.